vamos a hablar de mediunidad. Y es un tema que todavía causa mucha duda, mucha incomprensión en el mundo que actuamos, ¿no? Sin embargo, es algo que está con nosotros desde que nos conocemos por seres, ¿no? Desde que nos conocemos por gente, como decimos en Brasil. Siempre la mediunidad ha estado con nosotros. En los egipcios tenemos muchos resquicios, muchos indicios de prácticas mediúnicas, aunque era un poco cerrado a un grupo más focalizado en los estudios que tenían ellos de las iniciaciones espirituales. En India, o sea, en la propia Roma que teníamos, en Roma teníamos las pitonisas, pitonisas eran en egipcio, en Roma teníamos otras que eran las que vascullaban, ¿no? que tocaban las vísceras de los animales para poder... No era hechicero, hay un nombre después, está en la Biblia incluso, ¿no? que menciona en Deuteronomios sobre esto, ¿no? Que eran prácticas, o sea, siempre hemos tenido en nuestra historia, en África, mucho contacto con la espiritualidad a través de la mediunidad. Sin embargo, nunca fue estudiado de una forma científica como fue hecha por el espiritismo. Es decir, Allan Kardec lo ha estudiado de una forma intelectualizada, de una forma científica, para extraer de esto enseñanzas que no son misticismos, que no son creencias, porque la falta de preparo, no de preparo, pero de evolución intelectual en las épocas, no permitió que las personas comprendieran de la forma que debía esta mediunidad. Entonces, ¿qué pasó? La gente pensaba que apareció un espíritu, pensaban que eran dioses, ¿no? Como pasaba, por ejemplo, en las religiones espiritualistas africanas, que dicen que son las entidades, ¿no? los orixás. Nosotros no conocéis, pero nosotros que somos brasileños conocemos mucho, porque hay muchas religiones en Umbanda en Brasil que son espiritualistas, Umbanda, Candomblé, y esas religiones ven a esos espíritus como divinidades, como espíritus, se llaman de orixás, y tratan como dioses de la naturaleza. ¿Y por qué? Porque todavía no estaba instalado la intelectualidad que posibilitaba que los humanos, los hombres, pudieran entender mejor lo que estaba por detrás de todo esto. Pero claro, con el advento del espiritismo, con Kardec en el libro Los Espíritus, esta capacidad, incluso los espíritus dicen a Kardec en el libro Los Medios, que Francia fue elegida para hacerlo, porque en aquel entonces ya había la capacidad intelectual presente en aquellas personas, capaces de traducir esas enseñanzas de una forma que pudiera llegar hasta nosotros con la calidad la que tenemos y con una traducción más fiel de la enseñanza de los espíritus, ¿no? Entonces la mediunidad es algo que está con nosotros desde hace mucho tiempo, es decir, no es algo que está, y si hablamos con las personas siempre uno cuenta, no, porque yo tengo una amiga que tiene una amiga esta que ve un espíritu, o yo tengo un amigo que escucha algo. Gabriel, cuando era pequeño, veía espíritus, por ejemplo. Ahora ya no más, porque la mediunidad llega hasta los 7 años, va, y después suele ocurrir, después de los 7 pasa, y puede volver más tarde, pero veía espíritus, escuchaba espíritus. Entonces es una facultad presente. ¿Por qué? Porque es algo natural, vamos a ver ahora un poco más de detalles, pero siempre está presente. Lo único es que tenemos que saber utilizarla bien, ¿vale? Entonces la mediunidad es la facultad presente en todos los seres humanos que permite la comunicación con los espíritus, el intercambio y transmisión de su influencia, estrechando lazos entre el mundo físico y el espiritual. Entonces, ¿por qué es una facultad? Porque es una capacidad orgánica que tenemos. Es decir, la mediunidad, hablamos de mediunidad ostensible aquí, es importante decirlo. Kardec, cuando escribe el libro Los Médiuns, deja muy claro, el libro Los Médiuns debería decir es ostensible, pero Kardec dice, no, aquí estoy hablando de los medios ostensibles, porque Kardec dice a nosotros en el libro Los Médiuns de los Espíritus que todos somos médiums. Todos tenemos una capacidad menor o mayor de recibir o influenciar el plano espiritual, porque el plano espiritual estamos submersos en él, estamos en él,
no nos apartamos mientras estamos encarnados, nos apartamos del plano espiritual. Estamos en él, somos espíritus, lo único es que estamos en estados distintos de la materia. Y este estado distinto de la materia nos permite una comunicación más directa. Pero hay seres, hay personas que vienen, y todos tenemos esa capacidad de una forma u otra percibir por intuiciones, por inspiraciones, por todos los medios de recibir esta influencia. Y estamos el tiempo todo el tiempo recibiendo estas influencias o influenciando. Incluso dice a Kardec, los espíritus, en el libro Los Espíritus, no me acuerdo cuál es la pregunta, que hasta el punto que son ellos que nos conducen. Puede llegar al punto en que son ellos que nos conducen. Y aquí estamos hablando de obsesiones y que vamos a hablar sobre obsesión el próximo sábado, ¿vale? Entonces, siempre estamos. Lo que pasa es que hay algunos individuos que ya vienen preparados de fábrica, vamos a decir así, ¿no? Con original de fábrica, con esta capacidad orgánica, o sea, nuestro cuerpo ya viene con una capacidad preparada para tener una comunicación más ostensible. Entonces, ver, hablar, escuchar, sentir, ¿no? Permitirse ser un instrumento del espíritu para se comunicar a través de nosotros, que es la psicofonía, escribir. Entonces vamos a hablar sobre eso. Entonces, esta capacidad que llamamos de ostensible es cuando un medium, una persona ya viene con una capacidad natural de percibir el mundo espiritual de una forma más ostensible, más presente, más constante. Los seres que no vienen, los seres humanos, pueden venir con una capacidad, pero una capacidad más tímida, una capacidad menos perceptible que estos. Entonces aquí estamos hablando de medios ostensibles, no de la capacidad mediúnica de la cual todos tenemos, ¿vale? Entonces esta facultad orgánica presente en todos los seres humanos que permite la comunicación con los espíritus, el intercambio y transmisión de su influencia, estrechando lazos entre el mundo físico y el espiritual, claro, porque como estamos en el mundo espiritual, esta comunicación nos hace percibir más e entender más este mundo espiritual, lo que ocurre. Y esto fue lo que pasó con el espiritismo. El espiritismo nos trajo mucha más comprensión de lo que pasa en el mundo espiritual, que no teníamos antes. Antes teníamos una idea mucho más, vamos a decir, menos clara y menos precisa de lo que está específica. El espiritismo nos trajo esta explicación más clara. Como es una facultad, es una capacidad que puede o no ser usada. Tenemos libre albedrío. Podemos utilizar esta capacidad o no. Depende de nosotros. Nosotros podemos, pero así como nosotros queremos ver, podemos ver o no queremos ver. Entonces queremos hablar o no queremos hablar. Es decir, nosotros elegimos lo que hacemos con lo que Dios nos ha favorecido en nuestras capacidades orgánicas. Y eso es uno mismo con la mediunidad. Es una facultad presente en todas las personas. Sin embargo, hay aquellos que la tienen de forma ostensiva, que son los medios ostensibles. En ellos, los fenómenos son frecuentes y llamativos, acentuados, muy bien caracterizados, evidenciando la individualidad de un espíritu comunicante. Entonces, en estos medios ostensibles se queda mucho más evidente, ¿no? Mucho más claro, mucho más perceptible esa comunicación. Es más como se llega al punto de que uno está hablando con un espíritu como si estuviera hablando con una persona encarnada. De tal es la percepción que tiene este medium de este espíritu que se comunica, ¿vale? Siendo natural, manifiesta-se espontáneamente, pero puede ser ejercitada o desarrollada. Entonces, a los jueves tenemos nuestros estudios aquí, mediúnicos, donde se va a desarrollar. Hay personas como yo no soy un medium ostensible. Entonces yo, claro, ejercito mi mediunidad a través de la intuición, de la inspiración, pero no tengo una ostensibilidad para ver, para escuchar, pero estamos participando, estoy en ello participando de este curso de mediums, y ahí lo que vamos a hacer es desarrollar. Hay un libro incluso de Teresina Oliveira, está en portugués, no tenemos aún en español, y que habla justamente que son 5 pasos para desarrollar. Es muy interesante el espiritismo, la mediunidad. El primero es, empezamos a percibir los fluidos del ambiente. Entonces, como los propios espíritus trabajadores de la casa, en este curso empiezan a poner fluidos distintos, con sensaciones distintas, para que los medios empiecen a percibir la distinción de los fluidos, de las sensaciones. Sensación de leveza, sensación de angustia, es decir, ellos mezclan para que podamos ir sintiendo y ejercitando esta percepción.
Después vamos desarrollando, ahí vamos percibiendo intuiciones. Ellos empiezan a poner intuiciones propositalmente y vamos percibiendo. Y así vamos, son 5 pasos hasta que un medio consiga desarrollar su capacidad mediúnica. Es decir, es posible desarrollar, pero hay personas que aunque quieran, no lo desarrollan. Hay, por ejemplo, Luis Gonzaga Pinheiro, que es un medium, es un dialogador brasileño con los espíritus. Se llamaba doutrinador antiguamente, pero no se doctrina espíritus, se dialoga con espíritus. Entonces, es un dialogador, y él dijo que participaba de esta formación de medios, pero que iba. Primero uno, ¿qué estás percibiendo? Estoy percibiendo esto, aquello, otro, vale. Y saltaba el otro, como si fuera una mesa así redonda, ¿no? Pero llegaba en él, saltaba, iba al siguiente. Nunca, y él dijo, mira, yo nunca he tenido mediunidad. ¿Por qué? Porque él tiene una misión de ser dialogador. Él tiene mediunidad, aunque no parezca, él tiene una mediunidad sensitiva, una mediunidad de inspiración, de intuición, pero no es tan acentuada como un espíritu, un medium ostensible que ve, que escucha, que comunica. Entonces hay esos matices dentro de la mediunidad. No debe ser cobrada, ¿vale? De gracia recibisteis, da de gracia. Eso está en Mateos 10, versículo 8. O sea, esta es la mediunidad con Cristo, que decimos que se practica en el espiritismo. La mediunidad que practica la caridad. Es decir, no en el espiritismo, y respetando todas las otras áreas del espiritualismo porque la mediunidad no es algo exclusivo del espiritismo, pero dentro del espiritismo la práctica mediúnica es para practicar la caridad. ¿Con quién? Con los espíritus y con los encarnados, ¿vale? Y nunca utilizando para favores materiales. Es decir, en el espiritismo, un espíritu nunca va a decirnos cosas que nos favorecen en el plano material. Quiero decidir si compro o vendo una casa. No. Esto no es porque es individual, egoísta. Entonces, hay enseñanzas en la mediunidad, en el espiritismo, pero esas enseñanzas tienen un carácter mucho más general, que tiene un carácter mucho más de enseñanza moral, lo que sirve toda la humanidad y no una persona en específico. Y no tiene esta finalidad de ayudar específicamente uno a otro por decisiones materiales. ¿Por qué? Porque estamos aquí, ya hemos hablado de esto, ¿no? Estamos aquí para ejercitar nuestra voluntad y aprender a aplicarla de forma correcta dentro de lo que nos enseñó Jesucristo para nuestro desarrollo moral e intelectual. Si un espíritu interfiere en esto, está interfiriendo en este aprendizaje y no es bueno para nosotros. Entonces, por eso que dentro del espiritismo los espíritus no interfieren en nuestras decisiones materiales, ¿vale? Eso es muy importante, y tampoco lo cobramos. Todo lo que hacemos dentro del espiritismo con la mediunidad es de gracia, es gratis, no cobramos nada por esto, ¿vale? ¿Cuáles son los señales precursores de la mediunidad? Cuando no hay causas orgánicas detectadas por la medicina humana. Esto es extremadamente importante. ¿Por qué? Llega uno aquí y dice, mira que veo espíritus, que soy medium. Y en realidad puede que no sea una mediunidad, puede que sea otro aspecto del propio cerebro humano, otras enfermedades mentales que pueden causar esta. Entonces, por ejemplo, hay personas que... Esquizofrenia y otros que... Entonces, antes de decir, mira, que llega una persona y empieza a decir que veo, escucho y hablo, no, puede ser otros síntomas que son químicos, que son cerebrales, físicos. Lo que hacemos es, primero, ya has mirado esto, has visto que ese no es algo que es físico, ¿no? Vale, entonces lo traemos, estudiamos en el ámbito mediúnico. Claro, hay casos en que se queda claro, por ejemplo, cuando dentro de una persona que es esquizofrénica y que ve y que piensa que habla con otras personas y un medium que habla con un espíritu, hay distinciones que no vamos a entrar en detalles ahora, que lo aprendemos dentro del curso de mediunidad. Hay formas de distinguir esto porque no es lo mismo. Es decir, en la mediunidad se nota una individualidad que se comunica trayendo ideas nuevas, ideas que no son nuestras, cosas nuevas, ¿no? Percepciones del ambiente. Es decir, para nosotros acaba, cuando tenemos más experiencia, se queda más fácil comprenderlo y entenderlo, pero
Nunca que venga una persona ya diciendo, mira, que yo escucho voces, y que dice, eres menor, puede ser que escuche voces y es con algún problema de locura, algún problema de psíquico, del físico, y que al final, tratándose en la medicina normal, para. Pero muchas veces hay que tener mucho cuidado, porque muchas personas que son tratadas en psiquiatría como locos, como esquizofrénicos, no lo son. Entonces es un trabajo que tiene que ser hecho por las dos partes para que se detecte muy bien cómo se va a tratar uno u otro. Entonces, cómo vamos a educar la mediunidad o cómo vamos a tratar el problema que tiene la persona, si es un problema que viene del propio organismo de la persona, ¿no? Entonces, cuando no hay causas orgánicas detectadas por la medicina humana que está causando estas percepciones, ahí sí vemos los señales precursores de la mediunidad. ¿Cuáles son? Sensaciones de presencias invisibles. Es decir, yo noto que hay alguien a mi lado, pero no consigo detectar quién es. Noto un calor, noto algo. Me hormiguea un lado. Una vez yo estaba en la casa de una persona que es medium, Laura, tú la conoces, estaba en su casa, pero en principio cuando estaba intentando ayudarla ahí, antes de ir al grupo, y yo estaba en su casa y me quedé y estaba sentado aquí en la mesa, estaba sentado aquí su papá, no, su mamá, su papá estaba aquí y ella estaba aquí, que era la media. Empecé a sentir un hormigueo en todo mi lado derecho, y nunca me pasa esto así, ¿sabes? A menudo. Y me hormigaba, y yo dije, y ella es una medium que ve espíritus. Y yo dije, Laura, concéntrate, ¿ves algún espíritu a mi lado? Y realmente había un espíritu de una señora a mi lado. Y empezamos a dialogar con ese espíritu, porque estaba claro, quería respuesta, que no lo tenías, no sabía qué estaba pasando. Entonces, esos son señales. Es decir, empezamos a notar presencias de alguna forma. Entonces, presencias invisibles, sueño demasiado profundo. Entonces, estoy aquí, de repente me da un sueño que no consigo controlar. Esto es señal de mediunidad. Porque, claro, en un estado normal no iba a tener una sensación de sueño tan fuerte. Entonces, esto pasa porque hay una influencia espiritual. Entonces, esto es una señal, un sueño demasiado profundo y repentino puede denotar una señal de mediunidad. Desmayos. Entonces, hay mucha gente, porque tenemos una amiga que ya nos ha dicho que en principio de la mediunidad lo que pasaba con ella es desmayaba y se caía. Entonces iba al médico y ver lo que estaba pasando, no encontraba una respuesta y luego después vino la mediunidad. Son señales precursores de la mediunidad, porque no se quedan ahí, luego se van desarrollando, ¿no? Sensaciones o ideas extrañas. Estoy aquí hablando con vosotros, de repente me viene una idea de, no sé, de saltar como un loco aquí delante de vosotros. Esto es una idea extraña, claro, muy fácil de notarlo, ¿no? Porque, claro, no ahora que estoy aquí, venir una idea como esta no es algo que yo haría en estado de conciencia normal. Entonces es una idea extraña, una idea que es fácil de notar, pero hay muchas que nos vienen y no las notamos. Y eso es lo peligroso, ¿no? Si viene de espíritus buenos, es bueno. Si vienen de espíritus que no son tan buenos o que son todavía ignorantes y que quieren perturbarnos, esto va a causarnos algún daño. Por eso la aula anterior, la antes de la anterior, velar y orar. Velar y orar, estar siempre atento, siempre pensando y percibiendo las cosas y orando, ¿no? Para que podamos discernir bien las cosas. Cambios repentinos de humor, excepto en las épocas de las mujeres, que hay cambios, ¿no? Depende por las reglas, pero claro, cambios repentinos de humor. Estoy aquí hablando con vosotros y de repente empiezo a me sentir mal, empiezo a hablar con vosotros de una manera muy rude, muy grosera. Eso es una señal, porque claro, ¿cómo puede? No tiene una causa natural. Si no es una causa física de una persona que sufre bipolaridad, ¿no? Que ya ha detectado por la medicina y se trata, y eso se puede tratar, normalmente no es mediunidad, pero si ya ha sido detectado, no tengo bipolaridad, no tengo nada que es médico, y yo tengo cambios repentinos de humor, esto puede ser señales de mediunidad.
Crisis de lloro, entonces eso también puede pasar muy a menudo, de personas que empiezan aquí a tener, estoy aquí, empiezo a sentir una angustia y empiezo a llorar. Es una sensación de mediunidad porque estoy percibiendo el ambiente fluídico. Me estoy conectando con espíritus sufridores. Mi perispíritu se amplía, sé que es una característica de la mediunidad. Mi perispíritu se expande y consigue tocar, vamos a decir, entrelazar con otros espíritus, y hay una conexión fluídica, y esto permite que yo sienta las sensaciones de los espíritus que están a mi alrededor. Si estoy en un ambiente, como aquí en el centro, por ejemplo, que es un ambiente que tiene espíritus trabajadores, espíritus que no se están, pero hay muchos espíritus que sufren, porque aquí es una urgencia espiritual. Un centro espírita es una urgencia espiritual. Aquí es donde socorremos, ¿no?, los espíritus necesitados. Entonces, un medio que viene aquí y que tiene capacidad de conectarse con estos espíritus va a sentir con mucha facilidad y va a sentir angustias, va a sentir sufrimiento, va a sentir muchas cosas. Eso es así. Dime. En este caso que tú hablas de lo del tema del lloro, cuando una persona encarnada libera ese llanto, ¿a ellos le alivia? No le alivia. Lo que va a aliviar es el esclarecimiento. Entonces, por eso que el hecho de sentir no alivia, porque ellos no pasan a nosotros. Tenemos que entender que el sufrimiento tiene un origen moral, ¿vale? En el mundo espiritual el sufrimiento viene de origen moral, ¿vale? Entonces, no eso de yo voy a sugar, ¿no?, el sufrimiento de esta persona para liberarla. No, si esta persona no ha curado su problema moral que causa ese sufrimiento, no va a pasar. Entonces, por eso es importante las reuniones mediúnicas que hacemos, porque ahí esclarecemos, ayudamos, damos la primera atención que necesitan esos espíritus para empezar a esclarecerse, y a través del esclarecimiento, a través del cambio de mentalidad, de sentimiento, es cuando van a empezar a mejorarse. El solo hecho de sentir no mejora. Lo importante también es que los medios son utilizados, porque podrían pensar, ¿por qué no el plano espiritual? ¿Por qué el plano espiritual necesita de los medios? Porque muchas veces esos espíritus que están desencarnados están tan conectados con la materia y nuestra, la parte densa nuestra, que no consiguen ver el plano espiritual. Entonces es como si nosotros medios fuéramos un medio, una herramienta ahí para llegar a, porque ellos nos ven. Ellos nos ven porque está más próximo de nosotros. Entonces, claro. Eso porque están vibrando más ahí. Es que, mira, hay espíritus que son muy materializados, como dijo Ingrid, son muy materializados, aunque fueran al mundo espiritual, pero su ligación con la materia en el mundo, como hemos visto anteriormente, ¿no?, el sufrimiento, ¿no?, hay muchos espíritus que son todavía apegados a las cosas materiales. Entonces su perispíritu todavía sigue mucho materializado y sintiendo cosas que sentía cuando, entonces, sufre el contacto. En este estado ellos no consiguen percibir la comunicación que viene del plano espiritual por los amigos, porque están en estados de vibración distintos. Eso es muy técnico y creo que hablaremos en un momento más adelantado. Pero, ¿qué pasa? Ellos no consiguen percibir. Entonces, los espíritus que están ahí intentando ayudar no consiguen llegar en ellos. Entonces, el medium es un mecanismo que sirve para que esos espíritus en contacto con el medium puedan recibir la atención a través de un encarnado que está en una vibración más parecida con ellos, en el estado de la materia. Entonces, por ejemplo, voy a explicar una cosa. Por ejemplo, las reuniones que tenemos aquí en los jueves, tenemos las reuniones de estudio mediúnico y después hacemos la plática mediúnica. Estamos Carla, Juan Pablo y yo. Carla es la medium, ¿vale? Y hablamos con los espíritus, ¿no?, para ayudarles. Y el último día vino un espíritu que es trabajador de la casa, una trabajadora de la casa, a hablar con nosotros, para pasarnos algunas orientaciones. Y le pregunté, mira, porque era una duda que tenía. La mayoría de los espíritus que vienen a hablar con nosotros son espíritus recién desencarnados que no saben de su realidad espiritual. O sea, no saben que están muertos.
físicamente, ¿no? Y vienen y hablan con nosotros y nuestra labor es ayudarles a comprender esto de una forma suave, ¿no? Porque no, mira, tú estás hablando conmigo y estás muerto, ¿no? Nosotros hacemos todo un trabajo de conversación para hacer con que va poco a poco tomando conciencia de su nueva realidad. Le pregunté, pero ¿por qué este trabajo mediúnico es necesario? Vosotros no podéis hacer este trabajo desde el plano espiritual. Y me dijo ella, sí, con más dificultad, pero sí, porque muchas veces los espíritus están tan materializados que no conseguimos llegar a hablar con ellos. Entonces el trabajo que vosotros hacéis facilita, porque además de esto hay un choque, lo que llamamos de choque anímico. ¿Qué es el choque anímico? El espíritu en contacto, y ahí sí puede pasar lo que está diciendo el espíritu, al estar en contacto con una comunicación de un medium a través de una psicofonía, al contactar, al ligar, porque para que la comunicación establezca es necesario dos cosas: la afinidad fluídica, es decir, perispíritu con perispíritu se entrelazan fluídicamente y hay una conexión fluídica y hay una sintonía de pensamientos. Para que esto ocurra hay que tener esas dos cosas. Cuando esto ocurre, el espíritu toma contacto de nuevo, siente de nuevo esta sensación de la carne, que llamamos de choque anímico, y eso le favorece para primero entender lo que estamos hablando, comprender lo que estamos hablando, y también otros beneficios que estudiamos en la mediunidad, que facilitarán la comprensión del espíritu de su estado. Entonces, por eso es muy importante la comunicación mediúnica. Bezerra de Menezes, en el libro En los dramas de la obsesión, por Ivone do Amaral Pereira, nos dice que hay tres motivos básicos para que la mediunidad, para que sirva la mediunidad, ¿no? ¿Por qué ellos necesitan la mediunidad? Ellos dicen, Bezerra de Menezes dice, mira, no es imprescindible el trabajo de los medios. La espiritualidad no va a quedarse de brazos cruzados si no hay medios para trabajar, especialmente porque los medios que se dedican a producir una mediunidad productiva en este ámbito son muy pocos, no hay muchos. Entonces, si dependiera de los medios para ayudar a los espíritus sufridores, para no utilizar otras palabras, estarían con un problema. Entonces, ¿pero para qué sirve entonces la mediunidad? Primero, para que nosotros nos instruyamos. Nos instruyamos. Porque al estar en contacto con esos espíritus, comprendemos mejor lo que nos espera después de la muerte física. Comprendemos mejor las consecuencias de nuestras actitudes y podemos actuar para mejorarlas, para no enfrentar determinadas situaciones que vemos con esos espíritus. Primero, instrucción para nosotros. Segundo, para facilitar este contacto, es lo que dice, ese choque anímico que produce en estar en contacto del médico con el espíritu facilita el trabajo, ¿no? Y el otro es para facilitar para el propio mejoramiento del medium, ¿no? Para que el medium aprenda y sirva, para que practiquemos la caridad y para que nos practiquemos la caridad entre los dos mundos, ¿no? Claro, porque hay también medios de cura, ¿no? Que hacen, porque hay medios que van a hacer un trabajo para atender esos espíritus que están un poco desorientados, necesitando de ayuda y de socorro. Pero hay también medios que son herramientas de la espiritualidad, por ejemplo, para curas físicas mismo. Tenemos muchos ejemplos ahí, buenos ejemplos. Sí. Hay un filme, una película incluso que ha sido recién lanzada en Brasil, que es Arigó, que habla del Arigó, que fue un medium curador brasileño muy... Recibía Dr. Fritz. Dr. Fritz. Dr. Fritz creo que ya trabajó con muchos medios. Él fue uno de ellos, ¿no? Sí. Y claro, hay medios, después podemos hablar de los tipos de medios, hay medios que tienen esta especificación de practicar cura, porque sus fluidos son más fuertes y consiguen producir curas más efectivas. Y yo estaba mirando un documentário de Dr. Fritz, del trabalho desse espírito nos médiuns, e han entrevistado a ele e lhe han perguntado, pero todos têm cura, todos que vêm a ti têm cura, e ele dijo que solo los que têm merecimento. Claro. La cura viene por el merecimiento. Y fíjate una cosa interesante.
hay un otro caso de un médium, curador muy famoso brasileño, que se llama João de Deus, que está en la cárcel ahora. Bueno, ha desvirtuado su trabajo. Pero yo, cuando había escuchado hablar sobre João de Deus, no le conocía. Entonces, como me interesaba siempre esto, fui a conocerle, fui a ver materias, y hubo una entrevista con él, y la persona que estaba entrevistando hizo la misma pregunta. Pero ahí yo noté algo raro, y él dijo, sí, todos pueden ser curados. No, incluso ele dijo que hay enfermedades que vienen para purificar el espíritu, entonces no se puede quitar. Claro, las enfermedades congénitas, por ejemplo, un niño que ya nace con un cáncer, porque él no ha hecho nada para tenerlo, él viene con esto porque la enfermedad es como una purgación, como una cura para la enfermedad espiritual. Claro, eso es una expiación. Esa es una expiación. Claro. Y una cosa que dijo también que fue que el día que el ser humano percibir que nosotros somos lo que vibramos, el mundo cambia. Ele dijo isso, el espírito dijo isso a aquele Cabrini, aquele entrevistador, porque dijo que muchas enfermedades vienen por esa vibración. De hecho, casi todas las enfermedades en realidad vienen de nuestra incapacidad de mantener un equilibrio emocional, intelectual. Todas las enfermedades vienen de nuestra desarmonización espiritual. Entonces, cuando aprendamos a armonizarnos espiritualmente, las enfermedades se reducirán mucho. Porque, por ejemplo, el propio cáncer es resultado de una desarmonización, no del cuerpo, pero sí del espíritu, porque todo empieza con el espíritu. Entonces, desarmonizamos el espíritu comanda el perispíritu. Los fluidos del perispíritu se quedan dañados, se quedan como poluidos. Este perispíritu transmite al cuerpo físico este desequilibrio y nos causa... ¿Por qué? Porque es el espíritu que comanda el cuerpo físico a través del perispíritu. Si conseguimos con nuestro pensamiento comandar bien este perispíritu, ¿no? Por nuestras actitudes, por nuestra moralidad, es decir, si conseguimos equilibrarnos de forma, nosotros podemos cambiar lo que pasa, porque el pensamiento comanda la materia. Totalmente. Pero el perispíritu viene, vamos a decir, genéticamente moldeado para que a lo largo de su existencia se desarrollen aquellas enfermedades que necesita vivir para su propia evolución. Claro. Salvo que yo me imagino, ¿no? Esto ya es que yo pienso que si uno en el camino hace una modificación moral y conoce, bueno, y se conecta más con la espiritualidad, será eso lo que consiga que ese perispíritu se vaya sanando y no se desarrollen estas enfermedades. Puede pasar. Claro. Como dijo Pablo, ¿no? El amor cura un montón de enfermedades. El amor ¿no? lo puede todo. Pues esto, entonces claro, el merecimiento, como dijo Ingrid, el merecimiento puede traernos curas, puede traernos cambios, y lo que dijo Jesús cuando curaba, ¿no? Mira, tu fe te ha curado. No fue Jesús, fue la fe de la persona, que es confianza. Pero decía también, no vuelvas a pecar, no vuelvas a hacer algo, lo que estabas haciendo, porque te puede causar cosas peores. ¿Por qué? Porque el merecimiento sí, pero si volvemos a actuar de forma que... Entonces hay que producir un cambio, y el cambio está en nuestro comportamiento, en nuestro sentimiento, en nuestro pensamiento, porque ahí está la origen de los males que tenemos, físicos y no físicos. Sí, bueno, perdona. Al hilo de lo que estamos hablando, que el sufrimiento, lo que decía Trini, ¿no? la inquietud que tenía Trini de que si el espíritu al comprender deja de sufrir porque nosotros le ayudemos, pasa lo mismo que con las terapias o de psiquiatría o de psicología, ¿no? Que al ser uno como encarnado, muchas veces tiene problemas que no sabe de dónde vienen, y hasta que no se detecta y se entiende de dónde viene, se cura. Que era lo que estabas diciendo, que el espíritu, hasta que no se le pueda decir, mira, el sufrimiento tuyo es por esto y esto, mejóralo para que se acabe, ¿no? Porque precisamente las terapias en psiquiatría y eso, que utilizan la técnica de las regresiones, lo llevan al momento donde se produce un problema, un trauma, que es lo que le está generando un sufrimiento, por ejemplo, y a partir de que uno entiende ese momento y eso,
se diluye ese sufrimiento, porque se ha comprendido por qué. Sí. Pero hay un punto muy interesante que tenemos que ver con esto, que va fuera del tema, y después ya volveremos, si no lo terminamos hoy, pero si fuera así de fácil, primero, nosotros en el plano espiritual tendríamos acceso, porque en el plano espiritual comprendemos mejor las cosas. Lo que pasa es cuando venimos con el olvido, esto ya muchas veces volvemos a practicar, porque eso no está interiorizado. Entonces el solo hecho de tomar conciencia muchas veces no produce el cambio. Si fuera así, las personas no necesitarían encarnar, porque en el plano espiritual se dan cuenta de lo que pasó. Pero lo que hay que hacer, hay que tener internalizado. Entonces, es muy complicado. No voy a decir que el espiritismo no lo recomienda y ni recomienda. Lo que decimos es, conocer el pasado puede ser un alivio, pero puede ser también más problemas. Claro. Venimos con el olvido del pasado por algún motivo. Y ese olvido sirve para que nosotros podamos ejercitar lo que está aquí. Porque lo que hay que hacer es conectar, vamos a decir, metafóricamente, ¿no? Hablando, conectar lo que está aquí, en el cerebro y el corazón. Entonces, si fuera por eso, por ejemplo, hay terapias que dicen, no, yo voy al plano espiritual y cambio la experiencia que tuvo ese espíritu en un determinado punto. Si fuera así de fácil, lo harían en el plano espiritual, pero no es así. Um exemplo são os suicidas, não? Que vêm várias vidas e seguem haciendo... Eso es. Sí, no, se entiende. Practicando. Yo, por ejemplo, claro, eso se entiende. Lo de esto de las regresiones no es como lo que uno quisiera tampoco cuando va a que le echen las cartas y que le lean la... No es eso. Porque de todas maneras, yo entiendo que cuando un terapeuta, haciéndolo de manera científica y eso, llevan a ciertos puntos, porque esto generalmente cambia es fobias, ¿no? Miedos y cosas de esas, que se produjeron por alguna cosa. Entonces, para tratar eso, pues me imagino yo que la espiritualidad permite que esos lo hagan así, y que uno al comprender eso diga, yo dejo el miedo porque fue esto, ¿no? Pero no ya cosas, lo que tú estás diciendo, más profundas y más complicadas, que tienen una connotación de muchas vidas, inclusive lo que dices de los suicidas, que vuelven a cometer los mismos errores, ¿no? Que uno vuelve a incurrir en cosas que, como decía Jesús, decía, tu fe te ha curado, pero no peques más. Claro. O sea, porque claro, si yo me curo porque mi fe pero vuelvo e incurro en lo mismo, es como el alcohólico que, por ejemplo, quiere dejar de beber y deja un tiempo, y de pronto por alguna cosa vuelve a beber. Entonces es lo mismo, ¿cómo se va a curar si vuelve a beber? Claro, hay algo más que va a hacer beber, que eso que hay que ser curado. Claro. Pero lo que dijiste está perfecto, ¿no? Porque claro, lo que dice Divaldo estaba viendo ayer un vídeo de Divaldo hablando sobre regresión, y dijo, mira, lo importante es que sea hecho por un terapeuta capacitado y de preferencia espírita, no porque los espíritas son mejores, pero porque el espírita tendrá conocimientos espirituales capaces de ligar el conocimiento técnico psicoterapéutico con el espiritual para tratar aquel tema de una forma más abrangente, ¿sabes? Si no hay esta ligación que no sea un médico espírita, puede utilizar esto de una forma que nos genere el alivio, la cura o lo que sea que se está buscando. Entonces es muy importante tener esto, que el terapeuta o que conozca por lo menos de cosas espirituales, para que añada los dos y que las cosas se... Claro, porque generalmente inclusive uno se lleva la sorpresa, ¿no? De que no porque un psiquiatra, él tiene su conocimiento científico, ¿cómo lo hace? Pero lo que está diciendo, de que a pesar de que él tiene el conocimiento necesario para hacerlo, desconoce todo el otro aspecto, porque no lleva una cosa con la otra. Por ejemplo, Brian Weiss, que es de las regresiones, conocido mucho, él ni sabía que la muerte no existía, él no sabía que la vida continuaba, ni mucho menos. Entonces, por ejemplo, él está llevando a una persona a una regresión de manera científica, pero desconoce todo el otro aspecto. Pero eso se lo corrigieron desde el mundo espiritual, porque a través de la chica que estaba haciendo regresiones se canalizó un espíritu y le dijo,
te hemos escogido a ti para que aprenda y ayudes a través de esto. Qué bien. Pero Entonces es lo que yo te estoy diciendo, que en las regresiones el hecho es que la espiritualidad, si a mí me conviene, me lo van a permitir. Es como en los sueños. En los sueños, cuando yo, por ejemplo, he pedido algunas veces que me dejaran ver algunos aspectos de mi vida en unas pautas que yo venía sufriendo, y me lo han permitido, pero cosa puntual. O sea, sí, yo voy a ver una parte de mi pasado, pero un hecho puntual. Claro. Que me han dicho... De vidas pasadas también, ¿no? Sí, de vida pasada, porque eso yo lo identifiqué como una vida pasada. Entonces me lo ponen ahí y sueño con eso y me doy cuenta. Y además, luego me viene por intuición del aspecto que es, ¿no? Entonces, y lo mismo sucede con esto, claro. Muy bien. Pues muchas gracias. Seguimos adelante aquí entonces. Entonces, por ejemplo, estamos hablando de las sensaciones, sensación de dilatación, mira, cambios repentinos de humor, crisis de lloro, sensación de dilatación de partes del cuerpo, de corriente de desdoblamiento perispiritual, lo que hemos hablado. Cuando un medio está entrando en el estado de éxtasis, que es el estado alterado de conciencia que va a producir la mediunidad, el perispíritu, nuestro cuerpo espiritual, se expande para entrelazarse y interpenetrar la espiritualidad, los espíritus, y hacer esta conexión fluídica, ¿no? Cuando esto pasa, los medios sienten muchas veces las partes del cuerpo dilatándose, sienten las manos mayores o se siente mayor. Yo algunas veces me sentí como orando como si estuviera mayor que mi cuerpo. Y esto es un efecto de producción mediúnica. Es decir, cuando estamos produciendo esto, ¿no? Que es decorrente de desdoblamento perispiritual, es decir, cuando nuestro perispíritu empieza a desprenderse un poco de nuestro cuerpo físico, ¿no? Hormigueo en los brazos y piernas. Entonces, muchas veces cuando se está produciendo la mediunidad, uno siente las manos hormigueando, como yo dije, mi brazo hormigueaba cuando sentía el espíritu a mi lado, o las sensaciones de calor, de frío. Entonces, esto también son sensaciones precursoras de mediunidad. Y muchos mediums, cuando empiezan a producir la mediunidad de psicofonía, empiezan a decir, mira, es que siento mis brazos hormiguear, no siento mis brazos, o siento mis brazos muy grandes, o siento calor, frío, me siento, me está, por ejemplo, había una medium que conocemos que cuando empezaba decía, no, es que mis piernas están hormigueando, y ¡buf!, entraba en éxtasis. Entonces, muy interesante, ¿no? Entonces son señales, es para que es decir, los pelos de punta que muchas veces tenemos, es una señal que estamos percibiendo el plano espiritual. ¿Cómo se hace el desarrollo de la mediunidad? La mediunidad es una facultad orgánica, como he dicho anteriormente, como hablar, ver, escuchar. Como toda facultad es apenas una potencia y su utilidad benéfica solo es posible cuando se educa. Estamos estudiando en jueves sobre justamente el rol de los medios, ¿no? en la mediunidad, en la comunicación mediúnica. Y una de las cosas que dice Kardec, los espíritus de Kardec, es que los medios los hay de todos los tipos, en términos de evolución moral e intelectual. Es decir, la mediunidad no es solo dada a los medios que son moralmente evolucionados, porque la mediunidad es un favor de Dios, vamos a decir así, para que el medio pueda desarrollarse y practicar la caridad. ¿Para qué? Para apagar, vamos llamar coloquialmente de deudas del pasado, de sus cosas, para quitar y estar bien con su propia conciencia. Entonces, pero la moralidad del medium es lo que va a decir cómo él aplica su mediunidad. Los medios que son moralmente evolucionados, o por lo menos que buscan evolucionarse moralmente, van a aplicar la mediunidad para practicarla a través de la caridad. Y hay otros que no, hay otros que practican para fines egoísticos, para beneficios propios, es decir, ahí ya es. Entonces la moralidad es que va a decidir cómo el medio va a aplicar su mediunidad, ¿vale? Pero vemos gente que tiene la facultad de hablar y aplica esta capacidad para herir, y hay otros que utilizan para consolar. Así es lo mismo con la mediunidad.
Es decir, por eso que hay medios. No sé si fue Chico que ha comentado eso, que los medios ostensibles elegiram venir com essa capacidade porque a vida passada foi muito problemática, então são os que mais necessitam são os médiums. La mediunidad es una elección no hecha y es una forma que el espíritu elige de, vamos a decir, en una lenguaje más coloquial, pagar sus deudas, que no es así, pero para pagar sus deudas, es decir, muchas veces tendría que venir pasar por una expiación, una prueba muy difícil, y dice, no, yo quiero hacerlo practicando la caridad, practicando el amor, ayudando a la gente. Entonces vengo como medio, y eso es un compromiso. Por eso, que al volver al plano espiritual sin practicar la mediunidad productivamente, es un desperdicio. Es decir, mira, incrementas el saldo. No incrementas el saldo, pero no se queda estacionado. Sí, es decir, pero por lo que yo había oído que la mediunidad pues puede ser que uno lo elija por liberar saldo o que, digamos, te lo propongan por lo que decía, ¿no? Que tengas ahí mucha deuda, tal. Si tú te comprometes a algo que no cumples, digamos que lo sigues teniendo en saldo, lo sigues teniendo como claro, pendiente. Se queda ahí, el saldo se queda en negativo, todavía que hay que... Eso está muy bien dicho. Entonces al final es esto, hay que trabajar, los medios tienen que trabajar. Primero instruirse, para que puedan trabajar y aplicar la mediunidad de la forma correcta, con Cristo, dentro de una moralidad enseñada por Cristo. Por eso el estudio para un medio es muy importante. Estudiar el espiritismo, el libro de los espíritus, el libro de los medios, para saber aplicar exactamente de la forma correcta, porque la mediunidad tiene sus peligros. Hablar con el plano invisible puede traer muchos peligros, de obsesión, fascinación, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, no es de cualquier forma que se hace bien. Un médico sigue siendo médico fuera del hospital, pero ¿dónde practica bien su capacidad medicinal? En el hospital, porque hay las herramientas, hay los asistentes, entonces lo mismo. Entonces es necesario... Perdón, Rodrigo, aquí una paréntesis, que luego otra cosa que en la mediunidad es que las personas del común tenemos la tendencia a creer que los medios son personas especiales y que son buenos y mejores que nosotros, y eso no tiene nada que ver, sí, porque lo que están diciendo de eso, de que los medios, por ejemplo, en alguna parte dice que los medios no tienen por qué ser buenos, tienen que mejorarse, pero los medios hay de todo tipo, de todo tipo de personas. Los hay, claro, hay la mediunidad misionera, vamos a decir así, ¿no? Como la de Chico Xavier, como la de Divaldo, que son medios que no necesariamente han venido para quitar deudas con la mediunidad, pero sí para servir a la humanidad con una misión, ¿vale? Puede ser los dos, puede ser uno, puede ser lo otro, pero es decir, entonces hay la mediunidad que uno practica para practicar caridad y evolucionar, y hay el otro que viene como misión, como Chico Xavier y otros, para poder traer instrucción para la humanidad, como una misión, ¿vale? Es necesario disciplinar la sensibilidad espiritual, aprendiendo a aplicar dentro de las mejores técnicas para fines elevados a través de conocimiento de la doctrina espírita. Claro, es una facultad donde los mejores medios para aplicarla están actualmente dentro de la doctrina espírita, porque es lo que trae todo este conocimiento del plano espiritual de manera mucho más doctrinaria, con los conceptos claros para que uno pueda practicar dentro de lo que se debe. Desarrollo práctico a la luz del conocimiento espírita para aprendizaje de distinción de los tipos de espíritus comunicantes, por sus fluidos, como concentrar, desconcentrar, entender el desdoblamiento, controlar las manifestaciones, analizar sus resultados, etc. ¿Por qué? Porque la mediunidad se desarrolla con la práctica. El conocimiento es importante para empezar, pero luego la mediunidad, el medium se convierte en un medium, vamos a decir bueno, en el sentido de la práctica de la mediunidad, no de su moralidad, pero bueno como en la práctica a través del desarrollo práctico. Pero es necesario tener el conocimiento primero teórico para hacerlo.
Y claro, una de las cosas más difíciles que hay en la mediunidad es distinguir qué tipo de espíritu está hablando con nosotros. Por eso es importante el estudio, para discernir bien qué tipo de espíritu está hablando con nosotros y saber si es un espíritu bueno o si es un espíritu ignorante. Porque un espíritu ignorante puede guiarnos a abismos, y eso no está bien, a una obsesión. Entonces, esa es la cosa más difícil y hay que estudiar mucho el espiritismo para entenderlo. Transformación moral para mantener sintonía con los buenos espíritus a través de la vigilancia, oración, buena conducta y práctica de la caridad. Lo que dice Erasto, que es un espíritu que comunica, que instruye Kardec en el libro de los medios, la mejor forma de alejarse de espíritus ignorantes y malos es acercarse a espíritus buenos. Y claro, como hacemos transformación moral, es decir, tenemos que afinarnos, tenemos que tener familiaridad con espíritus buenos. ¿Vale? ¿Para qué sirve entonces la mediunidad? La mediunidad sirve para posibilitar la práctica de la fraternidad entre los planos físicos y espiritual, permitiendo que ambos aprendan y ayuden uno al otro, produciendo así la evolución moral e intelectual universal. Para esto se aplica la mediunidad, ¿vale? No para conseguir un nuevo coche, no para conseguir una casa, no para conseguir más dinero, porque eso todo son parte de nuestra experiencia para nuestra evolución. Entonces, es para que aprendamos a portarnos bien, que aprendamos a ser personas moralmente evolucionadas, para que sepamos elegir bien nuestras actitudes, nuestras acciones, nuestros pensamientos y sentimientos. ¿Para qué? Para que evolucionemos y ayudemos en la fraternidad universal creada por Dios. ¿Vale? Muy rápidamente. No va a ser muy rápidamente. Creo que esto lo hablaremos en la próxima reunión, lo dividiremos en dos partes, porque aquí hablaremos de los tipos de la mediunidad y después vamos a hablar un poco de cómo funciona una reunión mediúnica. ¿Vale? Aquí hay un dibujo de más o menos cómo es una reunión mediúnica en un centro, primero, grande. Normalmente suele ser así en Brasil, por ejemplo, que hay centros que tienen muchos medios, muchas personas, muchas reuniones. Entonces, eso es un grupo dentro de la doctrina espírita que llamamos de completo para una reunión mediúnica. Pero esto lo hablaremos en la próxima semana. Nos quedamos por aquí ahora, ¿vale?